Eh, bueno, aprovechando la intervención de la Forgue de ayer, que hoy no está, pero que él justo, no me acuerdo bien exactamente a cuento de qué, pero mencionó a Laurencia, así que ahora tengo el aval del propio Laforgue para que esta intervención tenga un poco más de pertinencia en estas jornadas. Eh, Voy a leer algunos fragmentos de un trabajo corto, así que va a ser más bien una intervención efímera. Les voy a contar un poco de qué va el trabajo original y de qué voy a hablar particularmente en esta exposición. Básicamente, lo que me interesó un poco es abordar el problema de la nacionalización del género policial en algunos cuentos de Rodolfo Walsh, en los relatos de Laurenzi justamente, que es un problema que el propio Walsh reconoce en su noticia a los 10 cuentos policiales argentinos que él compila en 1953, en cuya noticia él dice que Buenos Aires, él menciona un cambio en la actitud del público y menciona la posibilidad concreta de que Buenos Aires sea el escenario de una aventura policial. Entonces, yo quiero partir de una idea de Analía Capdevila. Ella sostiene que hay dos cuestiones que se asocian obligatoriamente al problema de la nacionalización del género policial en nuestro país. Por un lado, la creación de lo que llama un ambiente argentino, y por otro lado, la relación particular que en el universo ficcional se establece entre detective, verdad y justicia. En esta breve exposición lo que voy a hacer es abocarme un poco a lo que ella denomina como la creación de un ambiente argentino y voy a mencionar algunos de los ejes con los cuales podemos problematizar esa denominación, ampliarla, discutirla, también aceptarla desde luego. Así que para empezar, quisiera citar ella refiriéndose a dos cuentos que aparecen en esa compilación de Walsh del 53. Uno de esos cuentos, Una bala para Riquelme, de Francisco Marul, y Cuento para Taúres, del propio Walsh. Leo una cita de Capdevila, dice, con respecto a esos dos cuentos, que se trata de dos apuestas fuertes de la constitución de un policial autóctono con protagonistas y escenarios inconfundiblemente argentinos. Además de su filiación a una tradición de la que tal vez habría que buscar sus antecedentes, los dos cuentos guardan algunas similitudes. La acción se desarrolla en un bar típicamente porteño, donde se juega al dinero o al billar, a los dados. Los personajes son típicamente porteños, como Renato Flores o Zúñiga, el Torpe Rodríguez o Riquelme, taúres, ladrones o cafillos. Así, la autora sugiere que la presencia de lugares, personajes y nombres propios, inconfundiblemente argentinos, funciona como un rasgo distintivo de nacionalización. Eso es cierto parcialmente, pero desde nuestra perspectiva es una lectura que, como decíamos, puede contemplar otros elementos que también desempeñan un papel en la argentinización. Así que, como les decía entonces, vamos a abordar algunos ejes. El primero de ellos es uno que denominamos una suerte de eje de extranjería. Por más que resulte un tanto contradictorio, hay un componente de extranjería que atraviesa varios relatos de Walsh y que opera productivamente en la construcción de un verosímil autóctono. Leo algunos ejemplos. Tenemos la India mediada por los noticiarios en simbiosis, los ferrocarriles ingleses, el escocés Red Wolf y el propio vocablo alemán que da título al cuento Zugzwang, el italiano Antonio y su hija en transposición de jugadas, o el ingeniero Meyer en Cosa Juzgada. Y fuera de la serie de Laurenzi tenemos también a los bolivianos Olmedo y Velarde, víctima y victimario en Las tres noches de Isaías Bloom, o el rifle Winchester en Los nutrieros. Los extranjeros asesinan, pero también son asesinados, y su presencia parece necesaria en la gestación de un policial nacional que probablemente no podría abastecerse de manera exclusiva de esos atributos típicamente argentinos, según el razonamiento de Capdevila.
Como recuerda Saer, hasta la llegada de los españoles en la costa sur del río, donde ahora está Buenos Aires, y en sus inmediaciones, no había nadie. Por lo tanto, si bien es cierto que el bar y los personajes de Cuento para Taures son inconfundiblemente argentinos, no por ello el ingeniero Meyer, por mencionar un ejemplo, alemán pero residente en Tigre, es menos argentino. Al contrario, la presencia de Meyer y de todo componente extranjero confirma la argentinidad de los relatos de Laurenzi. Podemos vincular este razonamiento con aquel de Borges que en El escritor argentino y la tradición señala que la ausencia de camellos en el Corán es el atributo que sentencia el carácter arábigo del texto sagrado. Cito a Borges, un pequeño fragmento, dice: Mahoma como árabe estaba tranquilo, sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos podemos parecernos a Mahoma, podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en color local. Tomo agua. Cortame, igual. Bueno, también, asimismo, hay personajes identificables en primera instancia con lo argentino que también tienen una dosis de extranjería. Tal es el caso de Aguirre, quien cierra la intriga de Zhu Xuan en idioma inglés. Cito lo que dice el personaje, que dice: Red Wolf, Red Blood, yo también sé hacer juegos de palabras. O el propio Daniel Hernández, quien al final del cuento La sombra de un pájaro solo encuentra la palabra exacta en otra lengua. Cito a Daniel Hernández, que dice: el idioma inglés tiene una palabra muy expresiva, overact, representar en exceso, exagerar un papel. Por poner otro ejemplo, también tenemos a Laurenzi, también en Zhu Xuan, que nos demuestra que también puede trabajar en el idioma inglés. Cito lo que dice Laurenzi, que le habla a Hernández y le dice: usted dirá que soy un estúpido, pero solo en ese momento quise comprender, solo en ese momento identifiqué aquellos nombres, aquellos diminutivos, como una sencilla progresión aritmética. Liz, Lizzie, Lisbeth, Isabel, María Isabel. Bueno, sigue un poco esto, o sea, no los voy a aburrir leyéndolo todo, pero quizás se entiende la idea. Sería básicamente criticar esta afirmación de Analía Capdevila, que si bien hay una afirmación de argentinidad que se construye a través de los personajes que serían típicamente argentinos, también hay un componente extranjero que contribuye a crear esa verosimilitud de argentinidad, y a su vez dentro de esos propios personajes y lugares que serían inconfundiblemente argentinos también están atravesados por esa categoría de extranjería. Así que ahora pasamos a otro de los ejes para abordar el problema de la nacionalización, de esta creación de un ambiente argentino, que podríamos llamar el problema argentino de la extensión. Como ya mencionamos, estamos de acuerdo con Capdevila en que hay elementos que definen un ambiente argentino. La serie de Laurenzi, de hecho, comienza en simbiosis con el anuncio del espacio de la acción. Cito a Laurenzi, que dice: el país es grande, dijo el comisario Laurenzi, usted ve campos cultivados, desiertos, ciudades, fábricas, gente. Pero el corazón secreto de la gente usted no lo comprende nunca. En estas tres oraciones, como vimos, tenemos la presentación del espacio de la acción y la prefiguración de la incomprensión de Laurenzi, que culmina al final del cuento En defensa propia, que es el último de los relatos de Laurenzi, con el retiro del comisario. Pero este comienzo nos permite además trazar una analogía que argentiniza los relatos en un nivel de intertextualidad. La demarcación de un espacio nacional y la valoración de esa geografía pueden colocar a los relatos de Laurenzi en sintonía con el Facundo, en cuyo primer capítulo también se delimita el mismo espacio y se diagnostica el mismo problema. Podemos citar la ya conocida frase: el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. De este modo, entonces, podemos vincular de manera directa la serie de Laurenzi con uno de los textos fundantes de lo argentino. Sin embargo, tampoco debemos descuidar las diferencias entre las percepciones de Sarmiento y Laurenzi. El primero, desde afuera del país, presenta una visión negativa de esa extensión geográfica, ligada a la ausencia de civilización en el medio rural. El segundo, en cambio, habla desde adentro del ámbito nacional y tiende a, o trata de, no hacer una valoración categórica sobre esa cualidad.
si bien no posee la visión sarmientina del campo ganadero como sinónimo de barbarie, tampoco lo contempla como espacio de inocencia y virtud, caracterización que vemos, por citar un ejemplo, en las películas Nobleza Gaucha de 1916 o Perdón Viejita del 27, y en buena parte del cine argentino de las décadas del 20 y del 30, que ofrecen una visión idílica e utópica del mundo rural frente a la corrupción del ámbito urbano. Para cerrar entonces un poco esta idea de la intertextualidad, también igual otro enfrentamiento que se da igual en esta analogía, podríamos decirlo de la siguiente forma, que para Sarmiento el problema de la extensión constituye un conocimiento certero que da paso a una prescripción para actuar sobre la Argentina. En cambio, para Laurenzi, la afirmación de que el país es grande funciona como una duda sistemática que cierra la posibilidad de conocerlo y actuar sobre él. Toda la serie del comisario puede ser entendida como una progresiva toma de conciencia de esa situación, que lo conduce en última instancia al retiro. Voy a hablar de un apartado más también en relación a esta cuestión de mecanismos para construir este ambiente argentino. También en una parte de este trabajo que decía, trabajé un poco con algunos conceptos que... Hay toda una construcción de sentido en torno a la rutina, el dinero y cierta mitología del sacrificio, que ahora voy a juntar un poco esos pedazos para tratar de llevarlos a una conclusión y tratar de convencerlos de que puede ser válida. En relación a la rutina, quizás podemos mencionar el ejemplo, si bien sale de la serie Laurenzi, pero quizás el ejemplo más claro de la rutina lo podemos encontrar en Las tres noches de Isaías Bloom, que cuando los dos personajes que investigan el caso, siempre ellos, paralelamente a sus charlas en torno a la investigación, van a tomar un café, van a almorzar. Entonces está la cuestión de los medios de subsistencia, además de lo que corresponde estrictamente al relato y a la resolución del caso. Bueno, de hecho, Las tres noches de Isaías Bloom empezaba: no había terremotos ni inundaciones, no había partidos ni carreras porque era miércoles, no había golpe militar, el dólar no subía ni bajaba. Entonces eso, era miércoles, había que trabajar. Otra cita quizás también interesante, por fuera de la serie de Laurenzi, pero que también está en uno de los cuentos, que cronológicamente más o menos está por las mismas fechas en las que escribió los relatos, son los nutrieros. En los nutrieros tenemos en un momento un intercambio dialogal entre dos personajes y hay una preocupación por el dinero. Ahora se los leo un poco. Uno dice: ¿y qué vas a hacer, gringo, con la plata?, pregunta el Chino Pérez. A lo que Renato le responde: la plata volveré a la chacra, dijo a la vuelta de un largo rato. Si la cobramos, agregó en voz baja. Y lo que menciono también es incluso hasta en Cuento para Tahúres, donde el trabajo aparece bajo la forma del juego sucio y el dinero se presenta como un fin en sí mismo y no como un medio de subsistencia, persisten ciertas condiciones de austeridad. El dinero se narra con diminutivos, un billetito de 5 o el montoncito de las apuestas. El dinero en los cuentos de Walsh funciona como un indicador de las condiciones de vida. En general no hay grandes fortunas en disputa. Al contrario, tenemos situaciones que describen un panorama de pobreza o al menos de estrechez económica. Otro también quizás imagen que me parece que representa bien la cuestión de la rutina y cierta compulsión a la reunión por fuera del tiempo de ocio, es una imagen repetida de varios relatos, que es el café enfriándose de Laurenzi mientras le cuenta a Daniel Hernández sus anécdotas. Así que bueno, un poco estos elementos de la rutina, del dinero y del sacrificio, y que funcionan en torno al trabajo, y con esto ya voy cerrando, y su presencia constante en los relatos de Walsh,
poseen, como podemos afirmar, un vínculo estrecho con una representación históricamente popular del propio país. Una nación hecha a base de esfuerzos. Laurenzi no es solo un trabajador, sino que simboliza la tradición de un país en el que el mito del trabajo funcionó con fuerza. Podemos resaltar en Laurenzi una cualidad particular que condensa esta idea del esfuerzo, el asma. Diferente de los detectives del policial clásico, meras personificaciones de la razón que vagan sobre el espacio de la vida social, al decir de Krakauer, en Laurenzi se subraya una cierta corporalidad que impone un trabajo, una vida y un desplazamiento trabajosos. Es descrito como portador de un voluminoso cuerpo al que el asma no da descanso ni siquiera para dormir. Recordemos que en Los dos montones de tierra la resolución surge cuando el comisario se desvela por culpa del asma. El peso de la existencia y una vida trabajada para su país y por su país erosionan el cuerpo de Laurenzi hasta volverlo ajeno a ese otro cuerpo pretérito, aquel que vivió las historias referidas. Al comienzo de transposición de jugadas, Laurenzi habla y Hernández descree de su proyección corpórea hacia el pasado. Cito lo que dice Hernández. Después empezó a contar, Laurenzi, ¿no? Empezó a contar una historia de prolegómenos confusos. Su presupuesto inicial era que este hombre asmático y corpulento, a quien empezaban a doblar los años, viudo, jubilado, solo, que todas las noches venía al café a jugar conmigo al billar o al ajedrez, era en realidad otro hombre. Joven, posiblemente valeroso, despreocupado, que empezaba a abrirse camino en un mundo de necesaria violencia. Con esa cita prefiero cerrar un poco y bueno, no sé si quedó claro, pero por las dudas, digamos, algunas de las cuestiones que fui mencionando eran para ampliar esta cuestión de cómo sería que se da la creación de un ambiente argentino que excede lo que mencionaba Capdevila en relación a la aparición de una serie de tipos, tipificaciones y tipologías que responderían a un atributo verdadero de argentinidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Hernán? Yo tengo una para Leticia, si puedo. Me quedó colgada de ayer. Te quería preguntar si alguna vez estuviste en un laberinto. No, yo me acuerdo que existe... No, ¿sí o no? Existe la versión extendida de este trabajo y había otros ejes que hoy no llegaste a leer. Te quería pedir si nos podíamos, en unas palabras, resumir esos ejes. ¿Los otros ejes? Sí. Un rengloncito. Seguro. En relación a mi pregunta, igual solo quiero decirte que no sabes lo que te perdés. Sí, el otro eje iba en relación a justamente la relación que se da entre detective de verdad y justicia. Lo analizaba a partir de Capdevila y también a partir de un trabajo de Juan Pablo Lupi. Bueno, también Link trabajaba un poco igual. El trabajo de Capdevila es bastante anterior a cuando Link trabajaba en ese prólogo de la compilación de distintas cuestiones de policial sobre esa relación. Lo que analiza Capdevila es que hay cierta inestabilidad y quizás Capdevila, para decirlo sintéticamente, analiza esas tres cuestiones y las liga más a lo que sería el desarrollo de la propia subjetividad de Laurenzi. Y lo que a mí me interesaba en este trabajo también es que con el aporte de Lupi sirve para situar a su vez esa subjetividad en un contexto que es el que también explica esa inestabilidad que se da entre esas tres categorías de detective, verdad y justicia. Igual el trabajo de Lupi más apunta a otra cuestión. El trabajo de Lupi también está bueno. Se relaciona más con Laurenzi como un punto de inflexión, o al menos él lo describía como el germen del desvío que lo va a llevar hacia sus escritos más definidamente políticos. Gracias.
Sí. Un comentario, y a ver si cómo lo ampliarías. Con respecto a la figura de Laurenzi, que lo mencionabas como un personaje en relación, a diferencia de lo que pasa con los detectives de clásico, habría que también ver la cuestión del personaje de Laurenzi como comisario, que siempre termina siendo como la última instancia de todo. Es decir, no es solo una persona que resuelve un caso, sino que es un poco una figura de autoridad sobre la cual recaen todas las problemáticas que transcurren en los pueblos donde el tipo trabaja, ¿no? Seguro, totalmente. O sea, él es, más allá de que hace las veces de detective, claro, y que por más que yo lo a su vez que yo lo distanciaba del detective del clásico, él también tiene muchos razonamientos y tiene una racionalidad que en muchos aspectos se aproxima a la del detective del clásico, pero seguro que además, tal como vos decís, a su vez él no hace las cosas por hobby ni porque le gusta. Tiene que ganarse la vida, y como vemos también en los retos de Laurenzi, siempre está la expresión. Yo acá no la mencioné, en otra parte del trabajo está, pero siempre él es recurrente la expresión de él de usted sabe, Daniel Hernández, cómo me tuvieron de un lado a otro, y siempre los relatos. Eso también me parece que es interesante, que en los relatos se va trazando una geografía en su andar por Santiago del Estero, por Choel Choel, por el Delta de Tigre. Hay varias localidades que igual sí también que respondería a esas obligaciones a las que él tiene que responder como autoridad formal de un Estado que, digamos, que no está muy presente, por lo menos. En general los casos también terminan en él, o sea, como que no terminan, como que no terminan en la justicia. Sí, de hecho justamente el último de los casos en defensa propia ya se perfila la cuestión, cierta toma de conciencia de él, de que se ve de que todo recae sobre él, pero a su vez se ve completamente desbordado y excedido, y en ese sentido es que él quizás termina de definir su retiro, de estar en un lugar en el que eso, recae todo sobre él y no debería en un punto recaer. No sé si me explico. Sí, se entiende. ¿Alguien más? Román está allá. No, me parece que un poco lo que vos decías de la argentinización o de esa concepción de la argentinidad, me parece que es bastante claro que la operación que hace Walsh tiene que ver con esa y no con el color local. Vos mencionabas las 3 noches de Isaiah Bloom, que un poco hacen, me parece, digamos, así como una especie de diálogo, digamos, con el día de Bloom en el Ulises de Joyce, ¿no? Digamos, que también es esa idea, digamos, de un personaje judío que retoma una tradición griega, ¿no? La del Ulises. Es lo mismo, digamos, que hace Walsh cuando cuenta el policial, que agarra a Edipo por un lado, agarra la Biblia por el otro, y después todas esas palabras, digamos, el Zugzwang y digamos, toda la parte inglesa, alemana, digamos, parece que no es como una suerte de triunfo del realismo. Bueno, está ahí en el ambiente que va a narrar, y entonces, bueno, lo incorpora. Sino que me parece que realmente es muy clara esa concepción de la argentinidad, digamos, a partir de lo diverso. Seguro. Está muy bueno que sí. No había pensado tampoco lo que decías de pensar las 3 noches de Isaiah Bloom con el Ulises. Pensar la tradición propia, digamos, como una mezcla de tradiciones. Digo, él que era irlandés aparte, ¿no? También, sí, y estoy totalmente de acuerdo, digamos, no responde no a una voluntad realista, sino más a una inevitabilidad a la hora de narrar, al menos en ese contexto. No sé. ¿Alguien más? Muchas gracias, Hernán. Un aplauso.